Buenas tardes, estamos por aquí con la actividad síncrona número 4 del corte 3 de la materia de inteligencia artificial. Estamos ya finalizando. Ya esto serían nuestra última clase de este semestre de esta materia. Para ello entonces quería hacer esta actividad de inteligencia artificial del último corte, donde tenemos la unidad 5 con las redes neuronales y donde ustedes deben realizar entonces dos actividades. El trabajo de investigación que ya cerró y en el cual ya han sido revisados sus trabajos, ya tienen las calificaciones. En ese sentido, entonces deben revisar las notas que tienen en esta actividad, esta primera actividad del corte 3. Y tendríamos pendiente lo que es la videoexposición. La videoexposición que se debe entregar máximo el 10 de febrero, que es el próximo martes. Deben de realizar una videoexposición mínimo de 7 minutos, máximo 14 minutos. Deben colocar entonces las diapositivas, hacer su presentación usando las diapositivas. Se graban, mandan el enlace en un archivo PDF, pueden subirlo por YouTube, pueden compartir el video conmigo en Drive. Y bueno, ¿cuáles son los criterios? Se les va a evaluar el dominio del tema, la calidad de organización y coherencia del tema que están desarrollando. Debe verse el material visual para la exposición y deben colocar las referencias de donde están tomando la información. El tema es la inteligencia artificial aplicado en la educación. Esa es realmente la última evaluación de este corte. Ya para la semana que viene estaremos entonces revisando las notas de tanto de los dos trabajos del último corte, ya finalizando para entregar las notas definitivas. Por lo tanto, entonces, en caso de duda, me pueden escribir por el foro, como siempre, el foro de dudas, para aclararlas, ¿verdad? Bueno, y entonces, en cuanto a la parte del tema, que realmente se les está pidiendo, es la inteligencia artificial en la educación. ¿Ok? En la educación. Entonces, fíjense, es interesante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en la educación. E incluso la UNESCO establece o tiene dentro de su página una sección que habla de la inteligencia artificial en la educación, porque esto nos proporciona un gran potencial para los desafíos que tenemos hoy en día para la parte educativa con el uso de la inteligencia artificial y sacarle provecho a todo lo que es las potencias tecnológicas de la inteligencia artificial en la agenda de educación hasta el 2030 para aplicar en los contextos educativos. Entonces, además de lo que es las normativas que deben regir el uso de la inteligencia artificial en la parte educativa. Y centrar lo que es la inteligencia artificial en el ser humano. Por supuesto, acortar la brecha de lo que es la globalización de la información y el acceso al conocimiento. Y que el uso de la inteligencia artificial no amplíe esta brecha tecnológica en la globalización y en la aplicación dentro de diversos países, sino que más bien acorte esa brecha del conocimiento, o sea, inteligencia artificial y acceso para todas las personas. Entonces, en el marco del Consejo de Beijing, la UNESCO ha elaborado la inteligencia artificial guía
para las personas a cargo de formular políticas, es decir, fomentar la preparación de los responsables de los que formulan las políticas educativas en materia de inteligencia artificial. Es decir, entonces, la parte compartida de oportunidades y desafíos que pueda traer la IA en la educación. Entonces, la UNESCO ha preparado o ha hablado de los marcos de competencia en materia de inteligencia artificial para el área de los estudiantes y los docentes. Por supuesto, se deben establecer éticas, la ética para el manejo de la inteligencia artificial, que ya en una oportunidad hablamos también en una de las clases síncronas de la parte ética del uso de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros, por supuesto, debemos estar, nosotros que somos docentes y están los estudiantes, que somos los que formamos la academia en la universidad, debemos estar conscientes del acceso a la inteligencia artificial, la ética en el manejo de esta inteligencia artificial en la parte educativa. Por supuesto, no se debe prohibir que el estudiante la utilice, sino que la sepa utilizar en una forma más responsable, ¿verdad? También hablamos, fíjense, de que saber acerca de los nuevos marcos de competencias en material de inteligencia artificial de la UNESCO para estudiantes y docentes. Es, por supuesto, al buscar información nos encontramos con una variada información en cuanto a cómo se centran estos objetivos para orientar a los países a la hora de ayudar a los estudiantes a comprender el potencial que se tiene con el uso de la inteligencia artificial y además los riesgos por los cuales se puede pasar si no la sabemos usar de forma segura, responsable y con el manejo de la ética. También la UNESCO en el 2024 hizo lo que es la Semana de Aprendizaje Digital, donde se tocaron estos puntos de la IA. Y por supuesto, bueno, ¿por qué entra o se centran estos estudios o la importancia de la intervención de ellos? Bueno, ya que la IA distingue tecnologías digitales que afectan a la sociedad, a la economía y a los sistemas educativos, es por ello que es importante la intervención de la UNESCO en esto. Por supuesto, la UNESCO lleva muchos años proporcionando las orientaciones respectivas en cuanto a las competencias digitales, los marcos de competencia digital, entonces debe también centrarse en lo que es la IA, que por supuesto tiene relación con los avances tecnológicos, centrándose en el enfoque del ser humano y promoviendo el pensamiento crítico, las consideraciones éticas y responsables de las tecnologías de la IA. ¿Por qué es importante hablar de las competencias de la IA para los países? Bueno, porque la IA integra cada vez más aspectos del ser humano, de la sociedad. Por lo tanto, no puede obviar estos marcos que son necesarios conocer en diferentes países en las estrategias educativas y no las puede, por supuesto, obviar porque esto implica una visión de futuro. Por lo tanto, es la integración de la UNESCO en el conocimiento de la IA. La UNESCO adopta el enfoque centrado en el ser humano para poder hablar de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y hacer hincapié en todas las capacidades humanas que promocionan justicia social, sostenibilidad y dignidad humana. Por lo tanto, también se habla de algunos elementos claves a la hora de hablar de marco de competencia de la IA para los estudiantes. ¿Por qué? Porque se centran en las competencias básicas como la forma de pensar. Por supuesto, con la IA se integra o se hace entender la capacidad que tiene la IA en el pensamiento humano. También el manejo de la ética, de manejo de información responsable
y de prácticas seguras. Además, la técnica de aplicación de la IA en algunas habilidades básicas, cómo influye en algunas habilidades básicas del ser humano, también lo que es el diseño de la IA para fomentar y la solución de problemas, fomentar creatividad y el pensamiento del diseño. Entonces, al ser competencias de los estudiantes y al estar la IA involucrada en esto, entonces entra dentro del marco que fomenta la integración de temas relacionados con la inteligencia artificial en todo lo que son los planes de estudio, hincapié en el aprendizaje y todo lo que está relacionado con los estudios sociales. También tenemos otros aspectos que abarca el marco de competencia de la inteligencia artificial para los docentes. También, aparte de los estudiantes, también implica la parte del docente como tal en cuanto a cómo pensamos como seres humanos y como docentes, la ética del profesional docente, los fundamentos y aplicaciones de la AI en la parte educativa, la forma de la pedagogía y lo que es el desarrollo profesional con el uso de o el aprovechamiento de la IA. Entonces, fíjense, todo esto es importante para la UNESCO. También están los reconocimientos, las recomendaciones políticas de la UNESCO en materia de utilización de la IA en la educación. Estos abarcan lo que es las competencias para estudiantes y la integración de estudiantes y docentes en las estrategias globales del uso de la IA, además del acceso universal a Internet. También la UNESCO advierte contra la dependencia excesiva del uso de la inteligencia artificial a la hora de afrontar problemas sistémicos en la educación. Y también ataca o se habla de lo que es escasez de infraestructuras que sean necesarias a tomar en cuenta para las tecnologías emergentes en cuanto al manejo de inteligencia artificial. Entonces, estos son puntos importantes. Ustedes pueden revisar este enlace. Fíjense que habla de los marcos de la IA para los estudiantes, el marco de competencia de la IA para docentes, la Semana de Aprendizaje Digital, la labor de la UNESCO en la materia de inteligencia artificial en la educación y la labor de la UNESCO en materia de aprendizaje digital para la transformación de la educación. Esto es material interesante que se puede leer y nos puede dar mayor cultura en el conocimiento de la inteligencia artificial en la parte de la educación. ¿Ok? Entonces los invito a revisar este material de la UNESCO y bueno, hacer otras investigaciones correspondiente a este interesante tema. Bueno, entonces espero que creo que no había compartido pantalla. Bueno, aquí está. Aquí se los dejo. La parte de la UNESCO, inteligencia artificial en la educación, que es todo lo que les acabo de explicar. Aquí está lo que es la inteligencia artificial en la educación. Y tienen aquí también de la parte de la UNESCO todo lo que tiene que ver con las competencias para estudiantes y para docentes, luego la relación con las tecnologías digitales y la UNESCO, el marco de las competencias de la IA en los países. Aquí habla de las competencias para estudiantes y las competencias para docentes. Y algunas recomendaciones políticas de la UNESCO en materia de la utilización de la IA en la educación. Y aquí están los enlaces interesantes en cuanto a cada uno de los temas que les acabo de explicar.